Nos acompaña a esta hora el señor gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Gobernador, bienvenido a 6 AM, qué bueno tenerlo por aquí. Gustavo, muchas gracias por la invitación, sobre todo muchas gracias por venir a esta tierra hermosa que tanto historia tiene, pero que comparte un futuro más grande aún. Gracias a nuestro paisano Fraile y Narda, como siempre, muchas gracias por estar en estos micrófonos todas las mañanas. Boyacá tiene futuro y tiene raíz. Boyacá, raíz y futuro. ¿Eso qué es, gobernador? Es el nombre que le pusimos al pacto que firmamos con el gobierno nacional por más de 2.5 billones, donde el gobierno nacional aporta un poco más de 1.6 billones, la gobernación 900.000, para 77 proyectos estratégicos, fundamentalmente en tres aspectos. El primero, en ese proceso de transformación, el primero, transitar hacia la agroindustria, es decir, darle valor agregado a los productos. El más emblemático quizás será la planta de transformación productiva de la cebada, que permitirá transformar la cebada aquí para que la cerveza que se produce en Bavaria y en todas las cervecerías que hay aquí en Boyacá como Bruder sea con cebada boyacense y no canadiense, como hoy pasa. Hoy la gran parte, si dijéramos el 98% de la cerveza que se produce en Colombia es con cebada importada. Nosotros hemos venido trabajando en los últimos 8 años, desde mi primer gobierno, ya hicimos un acuerdo con Bavaria y estamos sembrando hoy 40 hectáreas y vamos a pasar a 400 hectáreas de cebada, que va a permitir que la cerveza se produzca con cebada boyacense. Modernización tecnológica, por supuesto. Lo otro es el turismo. Vamos a intervenir, Gustavo, el puente de Boyacá, el altar de la patria que probablemente hace muchísimos años no Río Teatinos. Río Teatinos, y para que podamos pasar al Obelisco, al Arco del Triunfo y que la gente pueda venir acá de todo el mundo. Nosotros recibimos 10.000 turistas al año, queremos multiplicar por 10 esa cifra, porque aquí debería haber un turismo internacional que venga de toda Latinoamérica por la importancia del puente, y manteniendo el paisajismo vamos a hacer unas intervenciones. Están como más concentrados en Villa de Leyva, hay que abrir ese espectro, ¿no? En diciembre recibimos muchos turistas por el tema de la iluminación, pero generalmente allí, como en las capitales de Europa, en los lugares históricos de Europa, deberíamos tener un gran afluencia turística. Oiga, gobernador, para hacer todo esto se necesita, como usted hubiera dicho, de una ayuda de parte del gobierno nacional, porque además es la responsabilidad del gobierno nacional ayudar a las regiones. Otros gobernadores en las últimas horas han manifestado una serie de inconformidades, sienten que no los atienden. ¿A usted sí le fue bien con Petro? Pues yo me dediqué a gobernar y a trabajar articuladamente con el gobierno. Yo no voté por el presidente, pero hemos tenido una buena relación. También contarle en estos micrófonos que en la tarde de ayer William Villamizar estuvo en una reunión con DNP y ya se aclaró el tema del concepto que no tenía sentido común. El anterior jurídico dijo algo así como: las regalías no se pueden invertir si los departamentos no ponen una contrapartida que era exorbitante y que no hay manera que los departamentos la tengan. Esperamos el tema de salud se resuelva y el tema del FOMPED. En el FOMPED también hay avances. Pero volviendo a Boyacá, digamos, línea de este pacto Raíz y Futuro es la transición energética, es pasar del carbón, del socavón al sol, es pasar de la generación con carbón. En unos 10, 15 años, pues ese mercado mundial se acabará y podremos generar con radiación solar, que tenemos una alta radiación. No por nada los indígenas tenían en Sogamoso, por ejemplo, adoraban el sol. Tenemos también una gran capacidad geotérmica en Paipa, Gustavo, tenemos una potencialidad muy grande. Sogamoso, territorio del Saque, no del Zipa. No, del Saque, era Chipcha, y allí había, por supuesto, pues el Templo del Sol, el Templo del Sol, que es donde los indígenas adoraban, que eso hoy le pertenece a la OPTC. Y lo tercero es en generación eólica. En Sogamoso hay un gran potencial, en Monguí, fíjese usted, hay un gran potencial. Entonces, pero mientras tanto, defender el carbón de Boyacá. Pues claro, yo lo he dicho, hasta que el mercado mundial solicite carbón, y en eso tengo diferencias con el presidente, nosotros lo venderemos, porque si nosotros no lo vendemos los boyacenses, pues lo van a vender otros productores del mundo y el carbón igual se va a seguir consumiendo. Yo ahí tengo una discusión con el presidente desde la economía. ¿Eso es sano en la democracia? No, de acuerdo, y yo le decía al presidente, yo estudié historia económica y entendí en Barcelona que la revolución industrial fue a base no de inteligencia artificial, ni de diodos, ni de tecnología, fue a base de carbón. Carbón y vapor producido por el carbón. Y entonces ellos no pueden pretender hoy que nuestro carbón lo dejemos enterrado y que nosotros acá tengamos pobreza. No, vamos a sacar el carbón de una manera responsable y respetando el medio ambiente, y ese carbón, las regalías, lo que yo estoy diciendo es metámoslas en transformación productiva. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha hecho el gobernador con las regalías
para ponerle un ejemplo, en Socha, Boyacá, que es mi tierra donde se saca mucho carbón. Hemos puesto gas para que la gente en las veredas no tenga que quemar leña y enfermarse, como murió mi abuela en el pozo de cáncer de pulmón por cocinar toda la vida con leña. No puede ser. Hemos puesto, sí señor, mi abuela toda la vida cocinó con leña y cuando estaba ya viejita le dio cáncer de pulmón y murió por esa razón. Hemos dado bienestar con baños, haremos una plaza de mercado, estamos haciendo una inversión importante en mejorar las escuelas rurales y bueno, lo que nosotros decimos es, esos recursos de regalías deben ser invertidos en el campo, que permitan una transformación productiva y que en el futuro podamos volver a ver los campos de Socha, de Jericó y de Chita llenos de alfalfa y la alfalfa ojalá peletizándose y vendiéndosela no solo a Colombia sino a Latinoamérica. Señor gobernador, ¿cuál es la diferencia entre este pacto Raíz y Futuro que usted firmó con el gobierno del presidente Gustavo Petro, con los que ya había firmado con el presidente Duque y el presidente Juan Manuel Santos? Ahí aprovecho la pregunta, Narda, para que me dicen hoy petrista, en su momento decían duquista y en el otro santista, ¿no? Yo soy exgobernador de Boyacá. Amayista más bien, ¿no? A mí me toca, boyacencista, a mí me toca es pensar en Boyacá y en gestionar para Boyacá. Con Santos firmamos un pacto de $1 billón fundamentalmente en vías. Hoy, por ejemplo, la vía Tasco-Paz de Río está pavimentada gracias a ese pacto, Alto de Sagra, Socotá, por ejemplo. Y también invertimos recursos en esta. Por ejemplo, esta casa fue fruto del pacto que yo firmé que se llamó Contrato Plan Bicentenario. Yo le dije al presidente Santos una vez que vino, oye, presidente, pasando yo por acá, yo estaba de chofer del presidente Santos, le dije, esa casa, y me vine por acá, y el presidente, esa casa es de su abuelo. Él no sabía. No sabía, decía, ¿cómo así? Paremos. Se bajó y vio cayéndose a pedazos. Le dije, presidente, ¿y usted tiene sangre boyacense? A él no lo contamos dentro de los 14 presidentes boyacenses, pero le dije, usted es más del mono Laya, me imagino. Dije, usted podrá ser el 15, y el presidente ese día dio la instrucción, dijo, vamos a intervenirla, la arreglamos, y bueno, mire, esta casa quedó bellísima, extraordinaria. Aquí al lado vamos a hacer una biblioteca, la biblioteca departamental, aquí en este lote que es como bajando en montaña. Y qué buena vista. Y vamos a hacer una biblioteca ahí bien espectacular linda. En el jardín. Ya estamos haciendo los estudios y diseños. Y hicimos, digamos, vías y demás. Después con Duque, en el 2019, con muy buenas relaciones que yo tenía en ese momento con el presidente Duque, focalizamos 7 grandes corredores que trasladan a Boyacá con otras regiones, la comunican. Y es, por ejemplo, la transversal de Boyacá, se está interviniendo con 420.000 millones. Duitama-Charalá, que nos comunica con Santander, la transversal es con el Magdalena Medio y con el Llano. 320.000. Socha-Sacamalacabulla por mi tierra, con Arauca. La vía más rápida para llegar a Venezuela es esta. De Bogotá a Venezuela, ¿cuál es el camino más rápido? Por Boyacá. La gente no lo dimensiona bien, pero nosotros tenemos comunicación con Boyacá y con el Magdalena Medio. Ahí fueron 3.2 billones, el gobierno puso 2.1. Ahí el error fue que se contrató a vigencias de 10 años, ese error no hay que volverlo a cometer con el presidente Petro, la idea es que sea máximo 4 años, y ahí, querido Gustavo, más o menos de esos recursos le llegan 900.000 a Boyacá, en el primero 1 billón de Santos, y en este 1.6 de Petro, que ya va a ser más hacia la transformación. Y le toca también la casa a Petro, porque Petro dice que va a vivir en Tunja, ¿o no? Sí, yo le dije al presidente, si se viene para Tunja, la casa Matilde Anaray, que es la casa fiscal que tiene la gobernación para el gobernador, que venga y viva ahí, que además es una casa muy cómoda. Oiga, ya que menciona el presidente, uno lo escucha a usted hablar de transición energética, de fortalecer la agroindustria, de trenes, de darle vida digna a los campesinos, que es un discurso que ha dado el presidente y que a mucha gente le asusta por la forma como lo dice el presidente. Pues usted muestra que eso sí se puede hacer, sin dar codos, sin asustar al empresario y sin dejar de hacer lo otro que hay que hacer. Cuéntenos del tren que es tan importante. De acuerdo, y ahí en eso nos encontramos, digamos. Yo le decía al presidente en Dubái que tuvimos la posibilidad de almorzar largo y tendido, que ese almuerzo fue bastante sonado. Yo le decía, presidente, es que en esas cosas nos encontramos. Yo en lo que tengo mis diferencias con él es en el tema de la paz total. Yo creo que la paz total tiene tremendos problemas. Yo tengo mis diferencias con él en el tema del petróleo y el carbón. Yo digo, mientras Puerto Boyacá, que es la tierra de Narta, produzca petróleo, hay que seguirlo sacando y vendiéndolo, porque con esas regalías, por ejemplo, vamos a hacer el estadio y la Villa Olímpica, y en eso tenemos diferencias. Pero en los otros temas nos hemos encontrado, y en el tren particularmente. Ustedes vieron ayer que publicó el Gobierno Nacional cuáles son los 7 corredores que va a intervenir en Colombia. 2 de ellos en Boyacá. Entonces, el corredor Belencito-Bogotá. Gustavo, hace 100 años exactamente se empezó a hacer el tren en 1925
justamente, no sé por qué esta afortunada casualidad, se empezó a hacer el corredor Bogotá-Belencito. Se empezó en el 25 y terminó en el 31. Ese corredor, por supuesto, ha sacado mucho carbón, mucho acero, mucho cemento. Ayer mismo pasaba el tren que estábamos haciendo una entrevista con un colega de ustedes y salía un tren lleno de cemento Argos para la capital del país. Hoy estamos haciendo esto, Fraile. Ya se está haciendo una inversión de 150.000 millones para mejorar la trocha la trocha se llama el ferrocarril, entre Sogamoso y Paipa. Vamos a pasar de una velocidad de 22 kilómetros por hora, que es muy lenta, a más o menos 50, Buenísimo. incluso 60. ¿Qué va a hacer eso? Pues que más carga se transporte por ahí, pero también va a lograr algo. Yo puedo poner el tren que pongo de turístico en diciembre y en Semana Santa. Que se agota siempre, ¿no? Que se agota siempre, lo puedo poner todos los días del año. ¿Para quiénes? Para entre semana el tren estudiantil. Un estudiante se sube ahí, se pone a leer un libro. Esa fue mi historia de vida, desde Paz de Río hasta Belencito. ¿Y qué leía? Leía, no, pues cálculo, física, ya no era en ese momento tan afortunado. Estamos en para el leer Baldor literatura. todavía. No, que ojalá. Cálculo de Larson se llamaba esa vaina, era cálculo 1, 2 y 3, 4, 5. Yo vi 5 cálculos como ingeniero. Un saludo muy especial para mi profesora Victoria Silva, que me hizo estudiar mucho y sufrir mucho, pasar muchas veces de largo. Y entonces estamos mejorando esa trocha. El presidente ha autorizado recursos en la visita a Sotaquira para pasar desde Paipa a Tunja, con el mejoramiento de la trocha. ¿Qué va a pasar entonces después? Vamos a tener un tren que puede traer estudiantes desde Duitama, pasando por Paipa y Tunja. Buenísimo. Y el fin de semana lo hacemos tren turístico. Ojalá este gobierno deje mejorar la trocha entre Tunja y Bogotá, porque eso nos va a permitir. Si no le toca a usted en su presidencia. No, ojalá el presidente Petro deje firmado las vigencias para el mejoramiento de la trocha. Con recursos del Pacto Fraile, nosotros garantizamos los 88.000 millones para la factibilidad. Hoy tenemos contratada avanzada la prefactibilidad, que son 16.200 millones, que aporta la gobernación y el Fondes, y con el pacto garantizamos los 88.000 de la factibilidad. Eso significa que, perdón Gustavo, el otro año vamos a contratar los estudios y diseños fase 3. ¿Cuál es mi sueño? En el 2027 poder tener los estudios fase 3 y decirle al gobierno nacional de ese momento, que ojalá siga teniendo como prioridad el tren, contrate el tren que puede llegar a valer 10 billones de un tren ligero de mediana velocidad, para que cuando vengan ustedes a rutas regiones no se vengan en carro, sino en un tren que en menos de una hora eléctrico puedan estar acá. Gobernador, yo lo miro y lo veo muy bien. Para tener 5 paros, otro estaría en UCI. No. ¿Cómo salió de 5 paros? Pero es que él hacía paro cuando estaba estudiando. No, pero 5 es ensañarse ya. Narda, tú has sido periodista acá y jamás... Se descuidaba y otro paro. No, yo la verdad es que esa semana fue demasiado dura. Incluso yo todavía llego a mi casa y mi hijo me dice, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Levantaste otro paro? Mi hijo cree que mi trabajo es levantar paros. Yo ya dejé de ser gobernador durante 2 semanas para ser mediador. Pero bueno, ese es el papel y yo creo en el diálogo. Dimos ejemplo en Colombia. El presidente dice que tenemos los mejores indicadores de seguridad y eso es muy cierto. Pero sobre todo, Gustavo, le estamos dando ejemplo al país que eso no es con bolillo y esmad y garrote como se hacía. Dialogando. Dialogando. Obvio que eso es un desgaste y le toca a uno sentarse. Yo incluso cuando arrancó el paro, llegué al punto de bloqueo allá en Venta Quemada y la gente berraca conmigo, que yo soy petrista y que soy culpable también de sus problemas, pero al final me aplaudían y me decían, de las críticas no se vive, se vive de los hechos. Eso es Don Wilder de Chita que me dijo esa frase. Con eso empecé el discurso allá con el presidente en Sotaquira y bueno, fueron una semana, 10 días en los que hubo un día que tuve que ir 3 veces a Bogotá. Entonces el paro de carboneros, váyase para Bogotá, Ministerio de Hacienda, vuelva al paro de parameros aquí en Puente Boyacá, vaya al Ministerio de Minas, vuelva a Tunja al paro de guaqueros, vaya al otro, vuelva a Santa María. Es decir, fueron semanas duras de dormir 2 horas, 1 hora literal. Un día tuve que dormir allá en el carro, ahí al lado del Puente Boyacá para poder salir. Pero en Betaquemada se come bien, hay de todo. Sí, amasijos y carne y de todo. No, y además que los campesinos parameros, que yo los quiero mucho de verdad, porque en serio eran excluidos por la frontera, se trajeron un camión lleno de corderos y claro, esos manes comían. Pero me decían, pues afán, no tenemos gobernador, aquí nos quedamos. Ellos tenían insumos para 2 meses, gobernador. Tranquilos. Y estuvieron ayer en el Puente de Boyacá y dijeron que ya
le pasaron la propuesta con los que hicieron con los abogados de la UPTC al ministerio. Sí, quedó buenísima la propuesta, le agradezco al rector de la UPTC y a mi director jurídico, que es del norte de Gutiérrez, del municipio de Panqueva, que trabajaron sábado, domingo, el fin de semana pasado, mientras todos los colombianos estaban disfrutando su festivo. En la UPTC había un grupo de abogados desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche trabajando en esa propuesta que permite darle insumos al gobierno nacional para la revocatoria directa de los 2 actos administrativos que han generado este. Un datico para los oyentes, nos reporta don Julián González, accidente en la vía Bogotá-Fusa, a pocos metros del primer peaje, está cerrada la vía de ingreso a Bogotá y ya se está creciendo de varios kilómetros ese trancón. Pues felices de estar en Boyacá, vamos a ver muchas cosas buenas estos días aquí en la Ruta Regiones, con todos nuestros programas, con todas nuestras emisoras, con todos nuestros medios de comunicación de Prisa Media, y gracias por recibirnos, gobernador. Gustavo, a ustedes gracias por venir, de verdad, de todo corazón, a Felipe, a Gustavo, a todos que hacen posible esta ruta. No saben ustedes lo importante que es para una región como estas, que no son los logros del gobernador, en última son los logros de una región entera que echa pa'lante, que en medio de las dificultades sale todos los días a echar pa'lante. Esa semana de los paros nos enseñó que Boyacá, como en otrora, le daba esperanza a Colombia, lo puede seguir haciendo y lo puede seguir haciendo con diálogo. Así que siempre bienvenidos, invitadísimos, Gustavo, a las 9:30 aquí en el Teatro Boyaquirá, que le cuento que ese teatro yo tenía la intención, como le conté, que se llamara Jorge Velosa, pero el maestro no aceptó. El maestro. Me dijo que no, que él no necesitaba homenajes, que le pusiera Boyaquirá. Tiene una historia, una narrativa muy linda, y ahí estaremos en el foro región en Boyacá, que es muy importante, y bueno, que ustedes puedan disfrutar de esta tierra maravillosa, que no solo es segura, sino cálida. En medio del frío aquí la gente es bastante cálida y querida. El señor gobernador de Boyacá, que podría ser alcalde de Valledupar, luego en redes sociales verán por qué, porque canta como los dioses vallenato.